Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en la fe en Cristo. Saludos a todos. Voy a hablarles hoy acerca de la importancia de predicar a Cristo. En Hechos capítulo 5, versículo 42 nos dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos. Ya habían ganado a muchísimos, por eso dice la multitud. Dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, estaban buscando a personas para servir, para hacer el trabajo que ellos estaban haciendo. Entre más crece la multitud, más se necesita la ayuda. Y nosotros vamos a necesitar su ayuda porque vamos a levantar una cosecha muy grande por la fe. Y luego en el versículo 3 dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron por él, dice, orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba más grandemente en Jerusalén. Porque Dios es un Dios de orden. Y nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Cristo, al orden del Señor. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. También, dice, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando ven a gente de fe, cuando ven a gente llena del Espíritu Santo, la gente se va a querer meter también en ese redil. Porque ellos también van a desear la llenura del Espíritu Santo y el ser llenos de fe. El Señor Jesús, antes de ascender al cielo, Él dio una promesa. Él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos se sometieron a esa promesa. Ellos recibieron el poder del Espíritu Santo y empezaron a predicar en Jerusalén. Y aquí obviamente está el fruto. Empezaron a predicar en Jerusalén, predicando la palabra de Dios. Dice su palabra que ellos se empezaron a meter más en oración, en ayuno, en consagración. Y entre más te consagras, más te va a usar el Señor. Prepárese, hermano. Prepárese, hermana. Vamos a levantar una gran cosecha. Empiécelo con su familia. Empiécelo con los vecinos. Es un tiempo de oportunidad. No se va a terminar después de la cuarentena. No se fastidie de tener reuniones familiares. Es allí donde puede desarrollar a la familia. Enséñelos a predicar. Enséñelos a compartir el mensaje de Dios. Enséñeles de la importancia de predicar a Cristo, no de predicarnos a nosotros mismos. Debemos de tener un buen testimonio. Debemos de ser llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Pero tenemos que predicar a Cristo, así como Esteban y como Felipe se dedicaban a predicar a Cristo. Este es el ejemplo que voy a tomar acerca de Esteban y de Felipe, de los 7 que fueron escogidos
a quienes se les impusieron las manos, a quienes dedicaron, pero el ejemplo voy a tomar solamente de 2, porque si no me llevaría más de 2 horas. Esteban predicando a Cristo en Jerusalén. Vamos a ver cómo le hizo, cómo le fue, qué fue lo que arriesgó, qué fue lo que sobresalió de la vida de Esteban. Vamos a verlo. Esteban predicando a Cristo en Jerusalén. Esteban tenía las actitudes y las aptitudes que se necesitaban, que se requerían, las características que de veras deberían de fluir en la vida de Esteban, de una persona electa, selecta para el trabajo del Señor, apto para la obra del Señor. En Hechos capítulo 6, versículo 8 nos dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso era lo que hacía Esteban. Se tiene que tener gracia para hacer este trabajo. Se tiene que tener fe, se tiene que tener valor para hacer este trabajo, para desempeñar esta labor del Señor. Era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. El tener sabiduría no es para nada más lucir el conocimiento que se tiene. No, es para aplicarlo en el momento apropiado. Era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. En Hechos 6:9 nos dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Tenemos que estar bien preparados para cuando se nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, sepamos responder con alegría y con sencillez de corazón. Nos dice su palabra, la Escritura, en Hechos 6:10, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es allí donde se aplica la sabiduría y la llenura del Espíritu Santo. Porque el Señor lo va a preparar. Usted no tenga temor, no tenga miedo de hablar de Cristo. Muchas de las veces nos retraemos y hasta quedamos rezagados de hablar de hablar de Cristo. Nos olvidamos de la importancia de predicar a Cristo. ¿Por qué? Simplemente porque entra temor y dice, no puedo, no sé cómo hacerle. Pero si usted se llena de fe y busca de la llenura del Espíritu Santo y se llena de la gracia del Señor, el Señor le va a poner palabras, el Espíritu Santo le va a poner palabras en su boca. El Señor le va a dar sabiduría para hablarle a la gente, aún aunque sea difícil de entender, difícil de recibir la palabra. Y hay unos que van a recibirla, hay otros que lo van a rechazar, pero usted como quiera va a cumplir. Esteban fue arrestado y aún así predicaba a Cristo. En Hechos 6:15 nos dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, porque fue llevado a la corte, dice, al fijar los ojos en él, bien claramente nos dijo el Señor, no os preocupéis lo que habéis de decir, lo que habéis de hablar cuando seáis llevados a los concilios. Dice, el Espíritu Santo les dará palabras, les pondrá palabras en su boca. Y no solamente eso, sino, dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esa es la protección del Señor. Pues a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. La palabra del Señor se cumple porque el Señor promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el evangelio del reino va a ser predicado hasta el fin del mundo y entonces vendrá el fin. Pero es preciso que nosotros entendamos de la importancia de predicar a Cristo. Esteban predicó, lo vemos predicando hasta la muerte, exaltando a Dios.
Y usted puede estudiarlo ahí en el libro de los Hechos. Tuvimos clases en el verano, hace 2 años, y creo que el año pasado también estuvimos haciendo un recordatorio, una revisión de Hechos 2, de Hechos de los Apóstoles. Y vemos a Esteban, y ustedes se van a recordar de estas clases, Esteban predicando hasta la muerte, exaltando a Dios. La sabiduría que él tenía de retención, la sabiduría que él tenía de memorización. Hoy en día hacemos caso omiso de la memorización. Como que no le tomamos en cuenta. No nos importa. Ya no nos memorizamos números de teléfono ni de nosotros mismos nos acordamos. Yo digo, pues yo no me llamo a mí misma. Bueno, a todos nos sucede, pero es importante memorizar versículos de la palabra de Dios, es importante memorizar salmos, es importante memorizar historias de la Biblia. Pues aquí vemos nosotros a Esteban predicando hasta la muerte. Y en el momento en que se va a necesitar hablar de la palabra de Dios, pues va a venir a la mente y el Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas que has aprendido del Señor. Todas las cosas que hemos aprendido, que hemos adquirido. Empezó a predicarles, exaltando a Cristo, exaltando a Dios, a aquellos que le habían arrestado. Y ahí anda el concilio. A grandes maestros de la ley. Aquellos que rechazaron al Señor. Aquellos que crucificaron a Cristo. Empezó a decirles de la historia de Abraham, de la historia de los patriarcas que vendieron a José a Egipto, de la historia de Moisés, de la historia de Aarón y del becerro de oro, la historia de José y la tierra prometida, la historia de David, la historia de Salomón y el templo. Todo eso lo sabía de memoria y empezó a decir desde el principio hasta el fin. ¡Wow! Es impresionante. ¿Qué tipo de sabiduría tenía Esteban? Estudie el libro de Santiago. Ahí va a encontrar los diferentes tipos de sabiduría. Empiece a investigar. Pero en ese momento, Esteban estaba exhortando a los enemigos de la cruz de Cristo, porque en aquel entonces existían enemigos de la cruz de Cristo, enemigos del Señor Jesucristo, pero hoy en día también lo hay. Y a eso nos vamos a confrontar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51 al 53, muchos versículos sí, es necesario enseñar la palabra. Les empieza a exhortar, les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres. Así también vosotros. La forma en que él les estaba hablando era una manera de irritarlos, los estaba provocando con la palabra. Para ellos, de la forma como respondieron, es como yo encuentro que así sucedió. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores. Dice, ustedes son entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. En Hechos 7, versículo 54. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Estaban enojadísimos, se llenaron de ira. Esteban puso los ojos en el cielo. Cuando alguien se te opone de esa manera, que cruje los dientes y se llena de ira, usted levante los ojos al cielo, como Esteban. Esteban puso los ojos en el cielo
capítulo 7, versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. El versículo 56 dice, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Versículo 57 dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Estaban enojadísimos. Entre más hablaba Esteban, entre más decía que veía a Dios. Y así se enoja el enemigo. Entre más buscas a Dios, entre más tienes revelación, entre más tienes visiones, más persecución. Pero tú levantas los ojos al cielo. Dice, y clamó, dice el versículo 59, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. El 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz. O sea, que Esteban predicó a costa de lo que fuera, aún de dar su propia vida. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Esa fue la vida de Esteban. Esa fue la vida de Esteban. Pero qué maravilloso es tener esa dependencia en el Señor y predicar hasta morir. Porque para mí el vivir es Cristo, toda mi vida es Cristo y el morir es ganancia. Estamos viviendo en tiempos difíciles, pero es importante predicar a Cristo. Tenemos que hacérselo saber a nuestros condiscípulos. Tenemos que hacérselo saber a nuestras familias de la importancia de predicar al Señor. Por eso es preciso que nos llenemos de fe y del Espíritu Santo para soportar las aflicciones, para soportar las luchas, para soportar las pruebas y levantar nuestros ojos al cielo y ver solamente al Señor Jesús sentado a la diestra de nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor. Alábenle y glorifíquenle ahí donde se encuentra. Levante su mano. Ponga su vida en las manos del Señor. Determínese a predicar el Evangelio. Decídase a predicar a Cristo. Si nunca lo había hecho, decídase a hacerlo. Dígale, Señor, yo me comprometo a ganar almas para ti. Yo me comprometo a ser discípulos para ti. Dame sabiduría, dame palabras. No lo había hecho, Señor. No había compartido por temor. Pero yo soy hija tuya. Yo soy hijo tuyo. Y mi vida está escondida en ti, mi Señor. Alábale y glorifícale que la presencia del Señor está aquí con nosotros. Él nos está llenando, nos está saturando de su Santo Espíritu. Nos está preparando para la última cosecha. Nos está preparando para ganar muchas almas, especialmente las de nuestros hijos, las de nuestros sobrinos, sobrinas, nuestra familia. Aún aunque no se encuentran en esta nación, tal vez tienes hijos en otro país, el Señor los puede alcanzar, el Señor los puede salvar, el Señor los puede usar para su gloria. Del más perdido, el Señor puede levantarlo y puede usarlo poderosamente. Le puede dotar de sabiduría, lo puede llenar de gracia, de fe y de poder. Eso es lo que se necesita para predicar a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una pausa para glorificar al Señor. Levante sus manos ahí donde está. Y dígale al Señor, Señor,
Yo te entrego a mis hijos en tus manos, desde el más grande hasta el más pequeño. Yo, Señor, los dedico a ti para tu reino, para tu gloria. Aunque fueron presentados, fueron dedicados desde que estaban pequeños, pero tal vez se desviaron, tal vez se fueron por otro camino. Yo no sé por qué camino irán, no sé. Algún día tendré la oportunidad de predicarles, hermanos, acerca de los diferentes caminos. Yo no sé por qué camino van tus hijos, pero tal vez vayan ahorita por el camino de Sodoma, de Gomorra, yo no sé. Tal vez vayan por el camino de Balaam o por el camino de Coré. Después les voy a estar predicando de esto, pero usted dígale al Señor: yo los pongo en tus manos, Señor. Úsalo, Señor, para tu gloria. Tráele, Señor, una nueva visión, una nueva revelación de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a mis hijos, dígale al Señor. Bendice a mis nietos. Bendice a mis generaciones, Señor. Úsalo, Señor, para que prediquen tu evangelio. Que ellos entiendan la importancia de predicar a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo amado. Dios es bueno. Bueno, terminó la vida de Esteban, un varón lleno de fe. Ya no eran 7, ahora eran 6. Pero Felipe, con la tarea de seguir adelante, la palabra del Señor nos dice que fueron esparcidos. Vino una persecución a la iglesia de Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. La presencia del Señor está aquí, se está moviendo en este lugar. Vino persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. En Hechos, capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo consentía en su muerte. La última vez les prediqué acerca de la conversión de Saulo. Pues miren la vida que llevaba antes de convertirse. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y aquí vemos ahora que ha venido un sacudimiento, hermanos, un sacudimiento. Y Dios permite las pruebas, las luchas, para que crezcamos. Dice que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Todos los creyentes, la iglesia de Jerusalén, salvo los apóstoles, excepto los apóstoles. Dice: y Saulo, el versículo 3 del capítulo 8, y Saulo asolaba a la iglesia. Él venía con las de destruir, con las ganas de matar, con las ganas de arrastrar a hombres y a mujeres. Dice: y asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era el trabajo de Saulo antes de convertirse. En Hechos capítulo 8, versículo 2, disculpen, dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Le dieron una sepultura de honor. Dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y el versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, dice su palabra en el versículo 5 del capítulo 8, les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo.
Él es el único que va a traer salvación a una persona, a una familia, a una ciudad. Felipe llegó determinado a Samaria. Dice su palabra, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y lleno de la gracia del Señor. Cuando estás lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia del Señor, vas con determinación, vas con valor, no importa qué salga. No importa quién te salga al encuentro. Porque el Señor es poderoso, porque el Señor es grande, porque el Espíritu Santo te reviste. Felipe predicaba en Samaria. Era de buen testimonio, como les digo, lleno del Espíritu Santo. Hechos 8:5, predicaba a Cristo. La gente le escuchaba, la gente unánime. Versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Cuando el Señor te dota, te llena del Espíritu Santo, la gente va a querer escuchar tu mensaje, la gente va a querer recibir, porque Él empezó a hacer milagros y maravillas. Dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea que impusieron las manos sobre estas 7 personas, y el ejemplo que le estoy dando de 2, ellos se fueron más allá de servir solamente a las mesas. Porque cuando viene la necesidad, cuando viene la persecución, corres con un propósito. Felipe descendió a Samaria con ese propósito de predicar la palabra del Señor, de engrandecer el reino de Cristo. Sabía que el Señor estaba con él. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había grande gozo en aquella ciudad. ¿Se da cuenta? De que un diácono, uno de los 7 que servían a las mesas, desciende a Samaria y lleva gozo a toda una ciudad. No nada más a una familia o a 5 familias, sino a toda la ciudad. Cuando surge un pero, surge otro más poderoso. Cuando surge un pero, surge otro pero más poderoso. ¿A dónde va a llegar la hermana? Hechos 8:9 nos dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, o sea, en Samaria. Tenía bien engañada a la gente de Samaria. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Como hoy en día, se levantarán falsos maestros, falsos cristos, y van a engañar a muchos. En Hechos 8:10 dice, a este oían atentamente todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Y es lo que está sucediendo. El enemigo está robando, queriendo robarse a nuestros hijos, a los miembros de nuestras iglesias, a los jóvenes de nuestras iglesias. ¿Cómo? Distrayéndoles con los magos, con las magias, desde el más grande hasta el más pequeño, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, hay que observar, hay que revisar qué es lo que ven nuestros hijos, a dónde van, por dónde navegan nuestros hijos por la internet. Tenemos que tener mucho cuidado. No nada más se distraiga usted en su mundo, no. Busque el discernimiento, busque la sabiduría del Señor para dirigir a su familia. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que hacer esto con los nuestros. Todos estamos involucrados en lo mismo. Tenemos que trabajar con los nuestros. El Señor no quiere que ninguno perezca. Y le estaban atentos con sus artes mágicas. Y les había engañado por mucho tiempo. Pero llega un hombre de fe, lleno del poder del Espíritu Santo, y transforma toda la ciudad.
En Hechos capítulo 8, versículo 12 nos dice, pero cuando creyeron a Felipe, dice, aquí está el pero, acuérdense que llegó un pero, pero había un hombre, dice, pero había un hombre llamado Simón. Y luego nos dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, porque hay un pero más grande. Por eso les mencionaba, cuando surge un pero, surge otro pero, un pero más poderoso. Porque siempre hay peros. Cuando está la bendición y la unción de Dios, pero es que esto, pero, y el enemigo quiere desviar, quiere desviar de la presencia de Dios, quiere obstaculizar, pero, Felipe traía la unción, dice, pero creyeron a Felipe, la gente creyó a Felipe, porque Felipe predicaba a Cristo. Cuando surge un pero, surge otro más poderoso. Hechos 8:9, apunten esa cita, como les mencioné. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. El 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, y el nombre, este es el mayor, y el nombre de Jesucristo, cuando la gente escuchaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Eso fue lo que sucedió en Samaria. Nosotros tenemos que predicar el evangelio del reino. El versículo 13 del capítulo 8 dice, también creyó Simón mismo. Hay quienes se van a colar. Hay quienes se van a querer incluir. Y entre esos ahí van a querer surgir los engañadores, los amantes de lo material, de querer sacar algo productivo para su beneficio. Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, porque él conocía el otro poder, porque él trabajaba bajo la influencia del enemigo, pero ahora estaba conociendo el poder de Jesucristo. Cuando Dios se mueve, hermanos, cuando Dios se mueve, el enemigo nada más está viendo para ver qué provecho puede sacar. Hechos capítulo 8, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, cuando los apóstoles estaban allá, empezaron a escuchar las buenas de salvación, el fruto que estaba dando Felipe, trayendo Felipe a la ciudad. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los apóstoles. Acuérdense que la persecución era para todos los demás, excepto los apóstoles. Ellos se podían mover con esa libertad en aquel entonces. Enviaron a Pedro y a Juan. Versículo 15 del capítulo 8 dice, los cuales habiendo venido, fueron enviados a Samaria, y habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea, ya habían recibido a Cristo, ya habían hecho al Señor y Cristo, ya habían confesado sus pecados, pero había la necesidad de que recibiesen el Espíritu Santo. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eso dice la palabra de Dios. Otros se dirán otra cosa, pero aquí la palabra de Dios no miente, es lo que dice, porque hay quienes no creen en el Espíritu Santo. Dice Hechos 8:18, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Versículo 19, diciendo, dadme también a mí ese poder para que
Cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. ¿Quería comprar ese poder? No, hermanos, eso no se compra. Se recibe por gracia. El Señor da de gracia cuando uno le busca, y uno tiene que impartir lo que recibe de gracia. Se necesita el discernimiento en medio del avivamiento, mis hermanos. Se necesita el discernimiento, porque el enemigo va a querer moverse en medio del avivamiento. Lo dice la palabra de Dios y lo confirma con sus profetisas, con sus profetas, lo confirma. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Por qué dije que se necesitaba el discernimiento? Pedro nos pone el ejemplo. Pedro y Juan llegaron, impusieron las manos y ellos estaban observando, y al Espíritu Santo no se le escapa nada. Empieza a descubrir lo que hay en el corazón de Simón. Se necesita el discernimiento en medio del avivamiento. Tome nota, hermanos, acuérdense. Dice: tu dinero perezca contigo, le dice. Tu dinero perezca contigo en el versículo 20. En el versículo 21 le dice: no tienes tú parte ni suerte en este asunto. En el versículo 22 le dice: arrepiéntete pues de tu maldad. Y en el versículo 23 le dice: veo que estás en hiel de amargura. Wow. Le saca a colación: tu dinero muere aquí. Aquí no se trata de dinero. Y le dice: tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Tenemos que desarrollar el discernimiento. Y con toda la cosecha que vamos a levantar, tenemos que fluir en esos dones del Espíritu. Y dice: arrepiéntete de tu maldad. No puede detenerse de corregir. Pero es que se va a sentir. ¿Qué importa? Nosotros tenemos que confrontar al enemigo. Dice: veo que estás en hiel de amargura. ¿Qué respondió él? No se enfadó, no se rebeló. Él reconoció el poder de los apóstoles, porque el enemigo también cree y tiembla ante la presencia de Dios. Hay quienes nada más creen en el Señor, pues el diablo también cree. El asunto es hacer Señor y Cristo, entregarte de todo corazón y llenarte de fe y del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios. No te conformes. El asunto no es nada más recibir a Cristo, es guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, reconoció al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él reconoció el poder de la palabra de fe. Él reconocía la vida. Él reconocía el estatus. Él reconocía la forma, el estilo de vida de los apóstoles. Era una vida de fe. Era una vida de entrega total al Señor Jesucristo. ¿Está usted realmente entregado de todo corazón al Señor? ¿De veras usted y su familia están sirviendo a Dios? De tal modo que puede decir: yo y mi casa serviremos a Jehová y predicaremos y hablaremos de Cristo. Aquí vamos a vivir como el Señor. Dijo el Señor Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. Y la vida de los apóstoles era Cristo. Era la vida llena del Espíritu Santo. Una vida llena de fe. Esteban murió predicando el Evangelio. En Hechos 8:25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Murió Esteban y los demás siguieron su camino. Dice: y ellos, habiendo testificado, es bien importante el testimonio, y hablando de la palabra de Dios, reconociendo la importancia de predicar a Cristo,
Dice, y se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron, predicaron el evangelio, predicaron a Cristo. Así nosotros también, hermanos, debemos servir más allá de las mesas, más allá del servicio social o humanitario, que se requiere muchísimo hoy en día. Pero la gente no solamente se va a conformar con ese servicio humanitario o social. La gente va a querer algo sólido. Nosotros tenemos que darles la palabra de Dios, tenemos que predicarles a Cristo, porque Él es el pan de vida, Él es el agua viva, Él es la luz. Debemos de predicar a Cristo. Así nosotros debemos ver la importancia de predicar el evangelio y de tener un buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de gracia de nuestro Señor Jesucristo, a fin de ser aptos para predicar el evangelio de su reino. Hay mucha gente necesitada y el enemigo se aprovecha para engañar como Simón el mago. Y nosotros tenemos que usar el discernimiento para reprender y ver con qué propósito quieren estar entre nosotros. Y para que sepan que el Señor es más poderoso, nosotros debemos de predicar como Felipe. Debemos de predicar como Esteban. Debemos de enseñarle a nuestra familia la importancia de predicar a Cristo. Ya se me pasa el tiempo, pero en el siguiente mensaje les voy a estar hablando a dónde fue llevado Felipe, porque no se terminó allí el trabajo. No se terminó. En medio de la persecución, ellos siguieron con valor, con denuedo, con el poder del Espíritu Santo, con esa pasión, con ese amor por Cristo. Y vamos a seguir nosotros, hermanos. Y yo les voy a pedir que levantemos nuestras manos y oremos juntos para predicar a Cristo, que nos dé valor, que nos dé denuedo, que nos dé palabra, que nos dé de su gracia. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos presentamos delante de tu presencia. Queremos anunciarte a ti, Señor Jesús. Queremos poner tu nombre en alto. Señor, queremos llevar tu evangelio. Queremos libertar al cautivo. Queremos libertar, Señor, libertar a aquel que está oprimido. Señor, ayúdanos. Señor, queremos ser aptos para tu evangelio, para tu reino. En tu precioso nombre, Señor, ayúdanos para reconocer la importancia de predicarte, Señor, de predicar tu palabra. Muchas gracias. Gracias, Señor. Bendice a mis amados hermanos del Sendero de la Cruz y a aquellos que escucharon el evangelio, que reciban a Cristo. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, dígale: Señor Jesús, ven a mi corazón. Yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y yo creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Yo creo, Señor Jesús, que tú te levantaste de entre los muertos. Señor, perdóname. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme apto para predicar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor de gloria les bendiga, mis amados hermanos. Saludos a todos y a todos mis familiares que están orando por mí. Que Dios los guarde, los amo y espero verles pronto.